Ok, listo, hermano. Muy bien, gracias. Bueno, hermano Ligorio, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes. Qué bueno poderles ver nuevamente por este medio virtual que nos facilita tanto la vida por estos días de pandemia. Les doy un cordial saludo de paz y bien a todos. Espero que el Señor esté dándoles a todos, infundiéndoles la paz en sus corazones. Como bien lo decía el hermano Ligorio, en el día de hoy vamos a reflexionar un poco, hacer una pequeña introducción al profetismo bíblico. Voy a centrarme evidentemente sobre la figura de los profetas, de los libros que llevan el nombre de los profetas, pero esto no quiere decir que esté limitado únicamente a esos libros, sino que lo que vamos a ver hoy es el profetismo bíblico en general, pues que abordaría, y finalmente también voy a mostrarles algo de la profecía en el Nuevo Testamento. Hermano Ligorio, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos? Ah, 1 hora y cuarto. Perfecto, Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, les voy a compartir por aquí mi pantalla, a ver si lo logramos por acá. Ver agrando esto. listo, ahí se ve. Perfecto, denme un segundito, por favor, hago algo más por aquí. A ver, a ver, a ver. Bueno. ¿Ahí siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, señor, se ve bien. Bueno. Entonces, como les decía, hermano, la idea es que podamos hoy hablar un poco de los profetas en la Biblia, o del movimiento profético en la Biblia, y podamos conocer en qué consiste ese movimiento profético como nos lo ha transmitido la Sagrada Escritura, ya que pues nosotros a veces quizá tengamos un poquito de confusión, o bueno, digamos que más bien en el común denominador se suele tener algo de confusión frente a lo que son los profetas y cuál es su función. Y muchas veces decimos, bueno, sí, somos profetas, sacerdotes, profetas y reyes, pero a veces como que el tema del profetismo nos queda un poquito bailando. Para poder entender lo que es la profecía, voy a empezar por lo básico respecto a la división de la Biblia. Resulta que la Biblia en la tradición judía, en la tradición del Antiguo Testamento, que es para los judíos su Biblia, recuerden ustedes que los judíos no tienen Nuevo Testamento, ellos tienen únicamente lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ellos dividen sus sagradas escrituras en tres partes: la Torá, los Nebihim y los Ketubim. En palabras nuestras, la ley, los profetas y los escritos. Nosotros, gracias a otras versiones y a otras traducciones que hay de la escritura en el Antiguo Testamento, tenemos otras divisiones, ¿no? El Pentateuco, los históricos, los sapienciales, etcétera. Pero los judíos simplemente lo dividen así: la ley, los profetas, los escritos, la Torá, los Nebihim y los Ketubim. Obviamente, en donde está el movimiento profético, tendríamos que decir es en los Nebihim, donde está evidentemente los profetas. Nebihim significa eso, el término hebreo traducido al español significa eso, profetas, pero hay que tener muy en cuenta algo, y es que resulta que en la ley, donde aparece Moisés, Moisés es considerado profeta. También aparece Abraham, y Abraham es también reconocido como un profeta. O sea, el movimiento profético o la figura del profeta es supremamente querida en las Sagradas Escrituras. Tanto así, vuelvo y insisto, que al patriarca Abraham le llaman profeta, y al gran Moisés, que es uno de los personajes más representativos de toda la Biblia, termina denominándosele también profeta. Entonces, lo que nosotros llamamos Nebihim serán unos libros que hablen de los profetas, pero no quiere decir que la profecía no esté en otras partes de la escritura. Y obviamente, pues ya en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algo bastante particular, y ya voy a hablar más adelante de eso. ¿Cómo clasificar los profetas? Y este es un problema y espero que no sea problema, pero que sea más bien corrección. A nosotros nos han enseñado por años
que los profetas los tenemos que dividir entre mayores y menores. Y esa división entre mayores y menores realmente es una división completamente inexacta. ¿Por qué razón? Porque nosotros, digámoslo así, inconscientemente muchas veces al ponerle mayor y menor, estamos diciendo unos profetas son más importantes que otros. Claro, el discurso que a nosotros nos han dado es que los profetas mayores se les llama así porque tienen un libro más extenso que los demás profetas. O sea, que hay unos profetas de un libro más pequeñito y hay unos profetas con un libro mucho más grande. Entonces ahí los podemos dividir como profetas mayores y menores, pero el término mayor y menor nosotros muchas veces en nuestra conciencia no lo relacionamos con el tamaño del libro, sino con el tamaño del personaje. Y eso es completamente injusto, eso es completamente innecesario, eso no tiene sentido realmente. De hecho, es irreal por una razón. Partamos de algo. Daniel se le denomina un profeta, digamos, en su denominación más bien, está mal determinado por varias razones. Empezando que Daniel, en la división que les muestro acá, no aparece ni siquiera dentro de los Nebihim. Daniel aparece dentro de los escritos. Entonces, por el lado de Daniel, ya tenemos un problema respecto a la misma denominación mayor-menor, independiente de donde lo ubiquemos. ¿Qué les propongo yo? Que lo dividamos y que dividamos los profetas como los tienen divididos realmente los judíos, que me parece a mí una división un poco más sensata. Ellos tienen los Nebihim, o sea, los libros proféticos divididos entre profetas anteriores y profetas posteriores. Ahí les pongo las palabras raras como porque ustedes conozcan esos términos, pero no es necesario pues ni siquiera memorizarlos, pero por lo menos que los reconozcamos. Los profetas anteriores son los Rishonim y los posteriores los Aharonim. ¿Qué significa profeta anterior y profeta posterior? No sabemos, porque realmente los judíos pusieron profetas anteriores y posteriores, pero no se sabe anterior a qué y posterior a qué, porque realmente también son un poco imprecisos frente a esa denominación. Lo que sí es llamativo es que si ustedes se dan cuenta, los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y alguien dirá, pero hombre, a mí nunca me han enseñado que esos libros sean libros proféticos, porque particularmente nosotros estos 4 libros, bueno, hago aquí una aclaración también, Samuel y Reyes los pongo como un solo libro, porque originalmente Samuel y Reyes no son 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, sino son un solo libro. El libro de Samuel y el libro de Reyes. Lo que pasa es que se le hicieron unas divisiones por cuestiones de practicidad, por cuestiones de extensión, pero realmente estos textos son uno solo. Samuel es un solo libro, Reyes es un solo libro. Entonces, alguien dirá, vuelvo e insisto, a mí nunca me han dicho que Josué, Jueces, Samuel y Reyes sean libros proféticos. Pues resulta que en la tradición judía se asumen como proféticos porque narran historias de personajes muy importantes en la profecía. Josué, por ejemplo, es asumido como un profeta. Es un profeta sucesor de Moisés, de hecho. Jueces tiene algunos profetas, dentro de ella la profetisa Débora, que va a ser supremamente representativa en el libro de los jueces. Samuel, pues hombre, el gran profeta Samuel, que es bastante representativo, pero no solo Samuel, también va a aparecer Natán, por ejemplo, ¿no? Y en Reyes, pues hombre, tenemos a los dos grandes monstruos. No son los únicos profetas que aparecen ahí, pero en Reyes tenemos a Elías y a Eliseo. Muy, pero muy Hermano, representativos. ¿usted está pasando una Señor. diapositiva o solamente tiene uno No, ahí? no, no. La Ah, ok. tengo quieta. Listo, La listo. tengo quieta, la tengo quieta. Listo, listo. Eh, Gracias. no, señor. Entonces vuelvo y les digo, estos 4 libros que nosotros asumimos como profetas anteriores, en el judaísmo se asumen no como libros históricos, sino como libros proféticos. Entonces eso ya a nosotros digamos que nos da una pista y nos generaría ampliar nuestra idea de lo que son los libros proféticos en la Biblia, porque vuelvo y insisto, ya no se limitarían a lo que nosotros llamamos profetas. ¿Cuáles son
los que nosotros llamamos profetas? Pues lo que los judíos llaman profetas posteriores, que son los profetas, los Aharonim, que son de Isaías a Malaquías. Y pongo digamos, ese límite entre Isaías y Malaquías con las diferencias propias que hay ahí en cantidad de libros, y ahorita vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, noten y hago un breve resumen aquí, un breve comentario. Para nosotros, lo que asumimos como profetas solamente son los profetas posteriores. Para los judíos, que son los de la tradición obviamente antigua en la Biblia, asumen como profetas tanto Josué, Jueces, Samuel y Reyes, como lo que nosotros asumimos como profetas. Y esto no es nuevo, esto no es una división que se hayan inventado después de Cristo, sino que esto tal parece que ya viene desde antes de Cristo, esta diferenciación y esta división como aparece acá. Entonces esto no es una cuestión que se la hayan inventado recientemente, ni mucho menos. ¿Cuántos libros entonces tienen los profetas? ¿Cuántos libros? Y ojo, porque aquí yo me voy a centrar en los profetas posteriores, pero en algunos momentos pondré ejemplos de los profetas anteriores, porque hablaré por ahí de Elías, de Eliseo, y ya miraremos. Los profetas posteriores, entonces, que son los que nosotros asumimos como libros proféticos en nuestras Biblias, tienen tres posibilidades de cantidad. La una puede ser de 15. Podemos decir que tienen 15 libros. ¿Por qué? Porque en algunos apartados, en algunos textos, no se incluyen ni a Daniel ni a Baruch. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que Baruch es deuterocanónico y Daniel realmente es un libro que a veces preferiría yo ubicarlo como un libro apocalíptico más que como un libro profético. Pero si nosotros le incluimos a Daniel, como lo hacen algunas versiones de la Biblia, pues entonces decimos que hay 16 libros proféticos posteriores. Pero si le incluimos Daniel y Baruch, que es la división que particularmente asumimos en la Iglesia Católica, se tienen 17 libros como libros proféticos. ¿Por qué? Vuelvo y insisto, porque ya incluimos a Daniel y a Baruch. Ahí hay una cantidad de discusiones académicas, si Daniel es profeta o no, si Baruch es profeta o no, el problema del deuterocanónico Baruch, porque Baruch realmente no es un libro que compartamos todas las versiones bíblicas. Entonces, pues ahí están las tensiones. Yo simplemente les presento estas posibilidades. Vuelvo y les insisto, en el catolicismo solemos asumir 17 libros. ¿Cómo también dividir los profetas? Ya les di una división, anteriores y posteriores. Esa es una posibilidad, ya me centré en los posteriores, no hablo de los anteriores, porque pues particularmente uno de esos libros los habla en estos ambientes académicos desde otra perspectiva. Pero otra forma que tenemos para nosotros dividir esos libros o esos profetas de los libros de la profecía posterior es dependiendo de su ubicación histórica. Resulta que los profetas tienen un ministerio desde el siglo VIII hasta el siglo III antes de Cristo. ¿Y cómo los podemos dividir? ¿Cómo podemos hacer para proponerlos en una división más sensata a través de la historia? Preexílicos, exílicos y posexílicos. Resulta que en la historia de Israel hay una época que va a ser marcadamente importante para el pueblo de Israel, y es la época del exilio. El exilio ocurrió en el siglo VI antes de Cristo. ¿En qué consistió el exilio? No voy a hacer toda la presentación ni mucho menos, simplemente evoco un datico para que nos ubiquemos. El exilio consistió en que el reino de Judá, que era el sur de Israel, fue llevado para Babilonia como prisioneros. No todos fueron llevados para allá, pero digamos que gran número de ciudadanos judíos fueron llevados para Babilonia. Para ellos, ese momento de su historia fue increíblemente fuerte, increíblemente significativo. Por eso nosotros podemos hablar de unos profetas pre-exílicos, exílicos y post-exílicos, o sea, unos profetas que hablaron antes del exilio, unos profetas que hablaron durante el exilio y unos profetas que hablaron después del exilio. ¿Por qué razón
podemos dividirlos así, porque resulta que los profetas preexílicos anuncian el exilio. Los profetas exílicos hablan del exilio que están viviendo y le dan un sentido y lo explican. Y los profetas postexílicos dicen, salimos del exilio, pero podemos correr el riesgo de volver a ser exiliados. Entonces, ahí está la división. ¿Cómo los podríamos dividir entonces? En el preexilio tenemos a Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, ubicados en el siglo octavo antes de Cristo, son los 4 grandes profetas del siglo octavo. Luego tenemos a Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías, parte de su ministerio fue en el siglo séptimo antes de Cristo. Y con esto redondearíamos los profetas preexílicos. Luego tendríamos los profetas del exilio, los que profetizaron cuando ellos estaban en Babilonia o durante esa época en la que estaban en Babilonia muchos de los judíos. Ahí encontramos una partecita de Jeremías, porque Jeremías logra dividirse entre el siglo séptimo y el siglo séptimo y sexto, perdón. Tenemos a Ezequiel, tenemos a Abdías, Ageo y Zacarías. Estos profetas todos tuvieron un ministerio en el siglo sexto antes de Cristo, o sea, en la época del exilio. Y los profetas posexílicos tenemos a Zacarías otra vez, porque a Zacarías le pasa lo mismo que a Jeremías. Hay una parte de Zacarías que está en el siglo sexto, o sea, en la época exílica, y otra parte de Zacarías que está en el posexilio. Tenemos a Joel, Jonás y Malaquías. Aquí hago una aclaración. Estos 4 los ubicamos en el siglo V antes de Cristo. Pero resulta que Joel y Jonás tienen muchos problemas en su ubicación histórica, porque hay algunos autores que dicen, no, Joel y Jonás mejor ubicarlos en el preexilio. Otros dicen, no, Joel y Jonás en el exilio. Otros dicen, no, Joel y Jonás en el posexilio. Y algunos dicen, Jonás ni siquiera fue profeta. Jonás no existió, eso es una novela. Entonces, con estos dos tenemos mucho problema a la hora de ubicarlos, pero digamos que para cuestiones educativas y pedagógicas, creo yo que ubicarlos acá en el siglo V nos funciona, porque hay algunos autores que aportan y afirman más bien que estos dos profetas están en el post-exilio. Ok, entremos más en materia. Esas fueron las cuestiones más digámoslo, más técnicas. Entremos en materia para descubrir quiénes son los profetas, qué caracteriza a los profetas. Resulta que la palabra griega que nosotros hemos recibido y que traducimos como profeta es esta, profetes. Y este término griego, profetes, traduce algo así como el que habla en nombre de Dios. Pero aquí tenemos un problema y es que realmente profetes no nos dice mayor cosa. Porque el que habla de parte de Dios o en nombre de Dios puede ser cualquiera. O sea, puede ser un rey, puede ser un sacerdote, puede ser un profeta, puede ser cualquiera que tome la vocería y hable de parte de Dios, ¿no? Entonces la definición en sí no nos dice nada. Esto es del griego. Desde el hebreo nos aparecen 3 términos que son muy interesantes y que particularmente se relacionan con los profetas. Y ojo, todo esto, vuelvo insisto, desde el Antiguo Testamento, porque ahí es donde está la raíz. Tenemos el primero, el que menos se utiliza realmente, Hotzim. Hotzim es lo que nosotros traducimos como soñadores. En Isaías, en el capítulo 56, se nos habla de los Hotzim, que son personajes que tienen sueños, que son soñadores o que consultan las estrellas para poder descifrar el destino. Entonces noten que aquí el tema de profeta como que nos queda un poquito embolatado, porque yo preferiría, por ejemplo, si bien algunas Biblias traducen este término Hotzim como soñador, como profeta, yo preferiría traducirlo como soñador. ¿Por qué? Porque me parece que hace más justicia a esta traducción que llamarle profeta, porque realmente un Hotzim no es en sí mismo lo que realmente es en su esencia un profeta. Pero, vuelvo e insisto, algunas de nuestras Biblias los traducen como profetas y de hecho, algunos dicen, uy, miren a José. José tuvo sueños proféticos. No, José no tuvo sueños proféticos. Josué tuvo sueños
Él fue un soñador, ¿sí? Pero no hay que confundirle con sueños proféticos en el sentido profético de la Biblia, ¿no? El segundo término que va a aparecer en el primer libro de Samuel es roé. Roé es mejor traducirlo como vidente. ¿Qué es un vidente? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, nos va a hablar de Saúl, que va a ir a consultar al roé, que va a consultar al vidente porque se le habían perdido unas asnas. ¿Se acuerdan de esa escena? Él va a consultar al roé, pero miren el término, ¿no? Saúl va hacia el vidente para consultarle y dice, ¿y qué le llevo al vidente? ¿Por qué? Porque para poderlo consultar tocaba pagarle. O sea, el vidente no viene hacia la persona, sino la persona tiene que ir hacia el vidente. El vidente particularmente vive apartado de la sociedad, apartado en lugares muy apartados, ¿no? Muy escondidos, y hay que llevarle un pago. Porque un roé, como dicen por ahí vulgarmente, no da puntada sin dedal. Un roé, particularmente para dar una visión, cobra. ¿Quién es un roé? Más o menos un personaje que se nos puede asimilar para entenderlo bien, Balaam. Recuerden ustedes a Balaam que dice que él tiene unas visiones y no sé qué, y que van a consultarlo, etcétera, etcétera. Balaam es el perfecto ejemplo para entender mejor lo que es el vidente. Pero ojo, el vidente puede ver cosas ocultas, puede ver cosas futuras, pero el vidente, o sea, el roé, no es un profeta, es un vidente. Pero vuelvo y insisto, el problema es que a veces nuestras versiones, nuestras traducciones al español, traducen la palabra roé como profeta, y ahí casi siempre meten la pata cuando lo traducen de esa manera. Peor aún, nuestra idea de profeta es esta del roé, porque nosotros decimos, piensen ustedes en una persona que tenga visiones de algo, un santo, por ejemplo, que tenga visiones, y entonces de una vez dicen, ay, este santo era un profeta. No, 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 ese santo no era un profeta, ese santo era un vidente, porque está mirando cosas futuras, porque sabe cosas ocultas, está teniendo visiones, pero él no está profetizando, él no está profetizando. El término más correcto, el más exacto para nosotros poder hablar de lo que es un profeta es el tercero que aparece en esta diapositiva, Naví. Naví es perfectamente Hermano, pero traducible no a estamos viendo las profeta. diapositivas. Señor, No estamos viendo las diapositivas. pero ahí está el profeta como ser humano. Ay, No, no no, no. vemos diapositivas, Yo estoy viendo los profetas en la Biblia, no más. no más, Solo nada la más. portada. Solo la Solo portada. la portada, no estamos Caray. viendo nada. Desde hace No rato. vemos Caray. nada. Entonces espérense, por favor. No ha movido. Yo por eso pregunté, Ligorio preguntó y tú dijiste, no es que no la he movido todavía. Entonces Sí, seguimos es que ahí en la portada. pensé que era la Los profetas. misma. Caray, bueno, déjenme Sí. un segundito entonces Qué aquí. pesar, porque tenías una cantidad de términos interesantes de Pero ya los capturar. pongo, Yo ya me los quedé, Que no pongo. sé yo me, cómo No se os preocupéis. escriben. yo me quedé en el royal. Gracias. Ah, vean, Yo ahí sé. está. Uy, todo lo que nos perdimos. Ahí están, ahí lo ven. Le di un principio Sí. rapidito, orienten otra, le di un principio ahí. Así sin. A ver, Hágame denme un un favor. segundito. Listo, gracias. Denme un segundito, aquí hago algo. Un momentico. Si no es porque dice que están viendo en esta diapositiva, dije, pero ¿cuál diapositiva? A ver, ahí lo ven. ¿Le ¿Ahí está vieron haciendo el de cambio? soñadores o qué? Sí, sí, ahí sí estamos viendo, claro. Listo, bueno, aquí está Estamos lo de viendo los la cuarta 15, 16 o diapositiva. 17. Listo, ahí no hay problema. ¿Esta la ven? Sí, sí, claro. Si la proyecta, como proyectar, está bien. Pero es que yo no sé si proyectándola fue como se... Ahí le están viendo en Ahí toda la estamos viendo, pantalla. sí, sí, ahí estamos viendo. A ver, Listo. ahí la cambié. ¿Vieron el cambio? Sí, señor. Sí. Sí, pero muy rápido, Edwin, y entonces no alcanzan. Pero bueno, No después alcanza uno a repetimos o tomar qué. nota. Vemos Roé. Sí, por Listo. ejemplo, los Repito, preexílicos. repito Vamos. rapidito. Miren, acá Bien, estamos bien. en los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Por favor, yo voy diciendo cuando pase diapositiva y ustedes me avisan si cambió o no cambió, por favor.
Simplemente para que ustedes noten, ya lo decía, los del preexilio, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Exílicos, tenemos a Jeremías, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías. Y posexílicos, Zacarías, Joel, Jonás, Malaquías, ¿no? Si quieren, tómenle fotico a la pantalla, no hay Muy ningún bien. problema. Un momentico. Listo, pues. Además que Háganle, queda hermano. grabado. Ah, sí, igual queda grabado, tiene toda la Esto- razón, hermano. Esto lo vamos a grabar. Está grabando, pues. Sí, sí. Listo. ¿Listo? Avanzo entonces. Ok. ¿Cambió la diapositiva? Sí. Sí, señor. Tranquilo que cuando no Ok, cambie le decimos. Le damos un listo. coscorrón. Entonces, Ahí está bien. muchas gracias. Bueno, Entonces les decía, mis hermanos, están los soñadores, los Jotzim, los Roé, que son los videntes, pero, y menos mal dijeron a tiempo, el Nabí es el verdadero profeta. Este es el verdadero profeta según lo que señala el texto bíblico. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es el Nabí? ¿Cómo identificar lo que es el Nabí? Pues resulta que el término Nabí, profeta, viene del término hebreo Baar, del verbo, esto es un verbo, Baar, que significa hervir. Y para eso, yo quiero, por favor, y perdónenme, por aquí busco mi Biblia. A ver. Yo quiero que leamos Jeremías, capítulo 27 y siguientes. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes tiene por ahí a mano la Biblia Dios habla hoy? no. No, yo uso la Hermano, de Jerusalén. ninguno tiene Dios Eso habla hoy habla por hoy, ahí. ¿no? No. Ah, hombre, qué Yo tengo la del embarrada, pueblo. qué embarrada, pero bueno, aquí yo busco entonces la Dios habla hoy en mi celular por lo pronto, porque es que quiero que miremos algunas diferencias que hay en la traducción de estos versículos, especialmente del versículo 7, pero entonces denme un segundito, busco por acá mi Biblia Dios habla hoy, a ver si la encuentro rápidamente. Por lo pronto, alguien que lea de la Jerusalén puede ser los dos primeros versículos de Jeremías 27. 27, Sí, hermanita, por favor. 7. Me has seducido, Yahvé, ¿de ahí? Sí, ese mismo. Y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Ok, déjalo hasta ahí, por favor. Si ustedes se dan Listo. cuenta, este es el texto, muchas gracias, hermanita. Este es el texto que nosotros particularmente, hasta lo cantamos por ahí en misa, ¿no? Señor, tú me sedujiste. Y eso suena tan romántico, tan lindo, tan bonito. Resulta que si nosotros miramos dos versiones diferentes de traducción de este texto, y voy a poner aquí la Dios habla hoy y la Biblia del Peregrino, la versión española, y ustedes se van a dar cuenta el cambio que hace el texto en estos primeros versículos. Para poder entender, vuelvo e insisto que es un naví. Y ojo, porque eso es lo que estoy intentando hacer con este texto. Dice el versículo 7 en la versión Dios habla hoy. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Eso dice el versículo 7. ¿Sí se dan cuenta el cambio? Es enorme ese cambio. Muy diferente. Muy diferente. Voy a leer, hermanito, les encargo por favor si alguno tiene el micrófono por abierto, que creo que hay retorno. ¿Alguno quiere retorno? No la hermanita que habló ahorita, sino la hermanita Beatriz, no, sino alguien que hay por ahí. Pero bueno, les leo la traducción que tiene la Biblia del Peregrino. Esta Biblia fue traducida por un sacerdote, un biblista excelente, ya fallecido, Luis Alonso Shekel. Y miren cómo traduce él. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste, me violaste. Yo era el hazme reír todo el día.
todos se burlan de mí. Luis Alonso Shekel deja la palabra seducir, pero le cambia una parte del versículo donde dice, me forzaste, me violaste. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un dilema tremendo, porque resulta que el profeta Jeremías aquí se está quejando. Y el profeta Jeremías se está quejando porque evidentemente él se siente engañado, porque evidentemente él se siente que ha sido violentado en su buena fe. Él dice, es que yo me siento abusado por parte de Dios. ¿Por qué razón me siento abusado? Dice, porque yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlan de mí. Y miren lo que dice el versículo 8. Si hablo, es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burlas constantes. Ahora sí notamos qué es lo que está pasando en el profeta. Hay un dilema y el profeta está aburrido por lo que le está pasando, porque él siempre está profetizando cosas malas. Él siempre está profetizando violencia, destrucción y por obvias razones, esa palabra que él profetiza siempre se le convierte o en escarnio, o sea, en persecución, en acoso o en burla, porque un profeta también se le pueden burlar. Ojo con eso. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Ojo con esa decisión del profeta. Y esa primera parte del versículo 9 es tremenda, porque el profeta llegó a un momento en el que estaba tan herido, tan lastimado, que él dijo, me aburrí, me cansé, no volveré a hablar en nombre del Señor. Pero miren cómo termina este versículo. Pero sentía dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos la palabra. Hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Si se dan cuenta el tema del hervir, aquí está en ese versículo 9 al final. El profeta es un personaje que herve la palabra de Dios en él. Arde en sus huesos. La palabra hebrea que utiliza ahí es una cosa maravillosa porque él dice, es que esa palabra me quema hasta lo más hondo de los huesos y al punto me quema esa palabra que no me la puedo callar. Y aún yo haya decidido callarme, no puedo porque es que esa palabra me quema demasiado y me impide quedarme callado. Eso es un profeta. Eso es un profeta, una persona que herve, que arde por pasión a la palabra de Dios. Y que por más que en algún momento se sienta mal, se sienta dolido, se sienta hasta engañado, hasta violentado por Dios, termina diciendo, no me puedo callar, porque esta palabra tengo sí o sí que decirla. Entonces, mis hermanos, ahí cambié de diapositiva. ¿Está bien? ¿Cambió? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo entender entonces la acción que ejerce un profeta? Ya les dije, el profeta es aquel que arde por la palabra de Dios. Pues resulta que el mismo Jeremías, en el capítulo 1, versículo 10, nos va a decir para qué está llamado el profeta. Si ustedes revisan allí en sus Biblias, se van a dar cuenta de lo siguiente. Dice capítulo 1, versículo 10. Mira, le dice el Señor a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Ojo, ojo para qué lo manda Dios. Arranques, para que destruya, para que arruine, para que derribe, y ahí sí, para que edifiques y plantes. Ojo, son 4 contra 2. Son 4 contra 2. Le dice 4 cosas negativas Dios al profeta y 2 positivas. Las 4 negativas son: yo te envío sobre naciones y reinos para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Ahora ustedes entienden por qué el profeta empezó a quejarse. Ahora entienden ustedes por qué Jeremías se queja. Porque Dios no lo había engañado. Lo que pasa es que él no había entendido esta partecita de la letra pequeña del contrato. Y es que Dios desde un comienzo le dijo, hermano, yo usted lo pongo para que destruya, para que arranque, para que tumbe, para que de todo. Y ahí sí
para que pueda lograr edificar y plantar. O sea, el fin último es que edifique y plante, pero para poder llegar a eso, primero hay que tumbar absolutamente todo. De hecho, que aparezcan 4 cosas que son muy cercanas a las 4, arrancar, derribar, tumbar. El número 4 en la Biblia significa como totalidad, porque hace referencia como a los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Que cuando yo hablo de toda la tierra, yo hablo de norte a sur, de oriente a occidente, la totalidad. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, yo te envío a ti para que destruyas absolutamente todo, para que derrumbes hasta lo que más puedas. Yo siempre comparo esto con un arquitecto. Cuando un arquitecto llega a un lote baldío lleno de escombros, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el arquitecto y los colaboradores? Pues hombre, lo primero que tienen que hacer es quitar todo ese poco de escombro. Tienen que quitar y quitarlo todo. O sea, quitar y dejar el terreno bien preparadito para ahora sí poder hacer algo bien decente. O cuando yo recuerdo a mis abuelos en el campo, cuando ellos iban a sembrar, y estaba toda la maleza, todos los residuos de las plantas y del cultivo anterior que ya está seco, que ya no sirve, que es lo primero que tienen que hacer, contratar trabajadores para que limpien la tierra, la pongan bien chévere, bien adecuada, y ahí sí se disponen a sembrar y ahí sí se disponen a edificar. Obviamente, cuando se hace la destrucción, pues se genera violencia. Por eso Jeremías dice en el capítulo 20, es que siempre que profetizo, siempre que hablo es violencia, destrucción, violencia, destrucción. Claro, es que usted no va a arrancar por las buenas, usted no va a arrancar con pañitos de agua tibia, usted arranca es jalando duro, usted arranca es metiéndose hasta lo más hondo de las heridas, para ahí sí poder edificar. Entonces des en cuenta que un profeta no es que la tuviera tan fácil, porque realmente siempre o lo van a perseguir o se le van a burlar porque van a decir, ay, este pobre loquito, mire todo el poco de bobadas que dice, ¿sí? O les incomoda tanto que empieza a caerles mal, porque eso le pasó a Jeremías los otros profetas le fregaban la vida, Isaías lo mismo, etcétera, 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 y ahí sí podría hablarles de Jesús, y ahorita vamos a hablar un poquitico por allí. Dice entonces el texto de Jeremías estas indicaciones y curiosamente podríamos hablar de como de unas características, unas líneas de cómo se puede dar el proceso para que pueda venir la palabra profética. Este proceso no es que sea lineal, sino que digamos que estas circunstancias que ustedes ven aquí en esta línea involutiva, como yo lo presento acá, son como las características históricas y de la acción del profeta que se conjugan todas. Puede que no en este mismo orden, puede que en alguno que otro caso falte uno o dos de estos elementos, pero digamos que estos son como en líneas generales lo que señalan los libros proféticos. Hay una contaminación del pueblo, ¿cierto? Con falsos dioses, con idolatrías, con una cantidad de situaciones. Hay injusticia social, que eso va a ser muy denunciado en los profetas, las injusticias sociales. Hay opresión gracias a esas injusticias, y en medio de esa contaminación de la injusticia y de la opresión viene la palabra del profeta. Y tras la palabra profética viene el juicio contra esas acciones malas. ¿Y eso qué implica? Pues que venga una destrucción, porque la palabra profética, vuelvo e insisto, está para destruir absolutamente todas esas contaminaciones, injusticia y opresiones, para que finalmente se haga una restauración de las cosas. Ese sería el mecanismo involutivo de cómo ejerce el profeta su ministerio. También es importante tener en cuenta, ahí cambié de diapositiva, ¿la están viendo? Sí. Sí. Sí, Listo, señor. hermano. Muchas gracias, hermanos. También la acción del profeta la podemos entender desde la Torá. Ya la vimos desde la parte histórica, ¿no? En esa parte como involutiva de la sociedad, donde hay injusticia, donde hay opresión, etc. Pero si la leemos desde la Torá, podemos mirar que, primero que todo, el profeta no está diciendo revelaciones. O sea, el profeta no está recibiendo, es que el Señor me puso una visión tipo vidente, ¿sí? Porque eso es distinto. El vidente sí tiene visiones, el profeta no tiene revelaciones. Eso es un primer elemento. El profeta tampoco es un político. Habla de política, habla de religión, pero no es un político, ni le interesa meterse en política, ni le interesa.
porque ese es un tema particularísimo de los profetas. A ellos no les interesa meterse de reyes o alguna cosa así, no, a ellos no les interesa ese tipo de cosas. Ellos no son, no ejercen una función política en el pueblo, ni mucho menos. ¿Qué sí se sabe y qué sí hace un profeta? Primero que todo, es un conocedor de la Torá, o sea, un conocedor de la ley de Moisés, del Pentateuco. Un profeta es un gran conocedor de la Torá. Segundo, el profeta predica la Torá. Y eso es lo que él predica. Él predica la ley de Dios, él predica la palabra de Dios. ¿Eso qué implica? Pues que obviamente el profeta no se va a encerrar para conocer la voluntad de Dios. Él, por el contrario, él sale para poder estar en medio del pueblo, porque es que estando en medio del pueblo es donde él va a conocer y va a identificar la palabra de Dios que carece en el pueblo, porque al ver las injusticias, las opresiones y todas estas cosas de las que ya les hablé, el profeta ve la necesidad de poder profetizar, de poder llevar esa palabra a la gente, o sea, llevar la ley de Dios, la palabra de Dios a la gente. Obviamente eso le implica que el profeta debe siempre tener unos ojos muy abierticos y obviamente le implica que pueda y que necesariamente tenga que hablar. O sea, un profeta callado no es un profeta. Aunque ahorita vamos a mirar que sí hay una profecía silenciosa, pero particularmente aún su silencio se hace palabra. Y ahorita se van a dar cuenta de eso. So, un profeta tiene que tener los ojos abiertos. Perdón lo que voy a decir acá. Un profeta no es un místico, como nosotros lo entendemos en la mística cristiana, que se encierran para orar y para tener una comunión con Dios especial ni nada de eso, tipo Teresa de Jesús o algo así. Un profeta no es eso. Esos son místicos y son completamente viables y están dentro de la iglesia, claro que sí, no digo que no, pero un profeta no es eso. Un profeta tiene que tener los ojos abiertos y tiene que salir, no se puede encerrar en un monasterio ni en una cueva para poder ser profeta. Dicen, por ejemplo, ay, pero es que Elías se encerró en una cueva, sí, pero Elías estaba escapándose. Elías estaba escondido en una cueva porque tenía miedo que lo mataran. Y después de que el Señor vuelve y se le revela en la cueva, ¿qué es lo primero que hace Elías? Pues vuelve y sale otra vez a profetizar. ¿Sí? O sea, Elías no se quedó encerrado porque es que quería esperar la revelación divina, no, él se encerró porque tenía miedo que Jezabel lo quería matar. Por eso es que se encierra, no porque su profecía dependiera de que se encerrara. ¿Cómo se da el llamamiento del profeta? Aquí creo que me comí una partecita del título. ¿Cómo se da el llamamiento del profeta? Hay dos cuestiones aquí del llamamiento del profeta y lo que voy a poner acá en el título es llamamiento del profeta y otras cuestiones. Primero, el profeta, según por ejemplo Jeremías capítulo 1, le dice el Señor a Jeremías en 1:5 de Jeremías va a decirle el Señor a este profeta, le dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Noten que en Jeremías su profecía nace antes de él mismo ser engendrado. O sea, Jeremías ya venía marcado para ser profeta, marcadito. O sea, Dios lo había elegido desde que él estaba en el vientre materno. Desde antes, dice el texto, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido como profeta, ya te había consagrado. Isaías tiene un modelo completamente diferente, porque resulta que si ustedes leen con cuidado el libro de Isaías, ustedes se van a dar cuenta que la vocación o el llamamiento de Isaías va a aparecer en el capítulo 6. Particularmente, la vocación, el llamamiento del profeta aparece siempre en el primer capítulo, pero el profeta Isaías se espera hasta el capítulo 6 para hablarnos de la vocación del profeta. ¿Qué pasa durante los 5 primeros capítulos? Pues resulta que el texto nos cuenta, y yo lo pongo de manera muy figurativa para que lo entendamos, Dios coge a Isaías y se lo lleva por todo Israel. Y empieza a mostrarle cómo está Israel. Y empieza a decirle, mire, aquí hay pecado, aquí hay esto, aquí hay tal. O sea, le muestra el desorden y toda la putrefacción que hay en Israel, todo lo malo que están haciendo, injusticia, mejor dicho, le hace un recorrido para que Isaías vea todo el panorama negativo, al punto
que cuando Dios se le manifiesta a Isaías en el templo, en el capítulo 6, que dice que desciende la gloria de Dios y que vienen unos serafines con él y toda la vaina, dice Isaías, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Cómo llega Isaías a esa conclusión? Pues porque Dios ya le ha dado su vueltecita. Dios ya le dio su paseo y ya le ha mostrado qué tipo de pueblo es ese. Dice que el serafín coge un carbón encendido, viene y le toca los labios a Isaías y lo purifica. Pero aquí lo interesante. En ese momento Dios no le dice, Isaías, ven que necesito que vayas y profetices. No. Dios dice, bueno, ¿y a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Dice el texto. ¿Quién irá por nosotros? Y nace una expresión muy bella que nosotros conocemos posiblemente, y es una palabra que dice Isaías en ese momento. He aquí, envíame a mí. Este no es un profeta que haya sentido el llamado desde el nacimiento. Este es un profeta que al ver las necesidades del pueblo, dice, Señor, yo no me puedo aguantar esta vaina, mándame, yo voy, porque es que esto está tan torcido que yo voy, Señor. Entonces, heme aquí, envíame a mí, diferente a Jeremías. Recuerden que Jeremías antes se niega y le dice, Señor, pero es que yo soy muy joven. Y el Señor le dice, pero no diga que es tan joven si es que yo le voy a poner mis palabras en su boca. Isaías no dice eso, Isaías se ofrece para ser profeta. Si se dan cuenta, son dos modelos diferentes, el de Isaías y Jeremías, que evidentemente están en toda la Biblia. ¿Estamos, mis hermanos? Sí. Hay profetas, muchas gracias, hermanita. Hay profetas, y ojo con este dato, el tercero que pongo en esta diapositiva, hay profetas que ejercieron su ministerio solo por unas horas. Este es otro tema que uno a veces cree, no, es que el profeta, por lo menos en el Antiguo Testamento, es profeta para siempre. No. Hay profetas que fueron profeta de apenas un par de horas, dicen algunos autores. Piensen en Abdías. El libro de Abdías es una hojita. Entonces tal parece que su profecía fue supremamente corta, si a mucho duraría por ahí un mes. Y entonces, ¿qué pasaba? Ellos venían teniendo una vida común y corriente, llegó un punto donde ejercen su profecía y después retoman nuevamente su vida cotidiana. Eso es un dato muy importante aquí que podemos destacar, como hay otros profetas que sí tienen un ministerio mucho más largo, tipo Jeremías y tipo Isaías. No quiere decir con esto, y ojo mis hermanos, que la profecía de un profeta que haya hablado un par de horas apenas en nombre de Dios sea inferior a la de aquel profeta que haya hablado durante muchos años. No es inferior, porque finalmente ambas profecías son palabra de Dios. Ambas profecías han salido de mantener sus ojos abiertos en las circunstancias. Otro dato aquí, lo pongo aquí en el cuarto puntico. No es un ministerio exclusivo de hombres. En la Biblia hay muchos casos de muchas mujeres que son profetisas. Tenemos a Hulda, tenemos a Débora, tenemos a Miriam, tenemos muchas mujeres, Ana en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos varias mujeres que ejercieron su profecía en la Biblia. O sea, no es un ministerio que sea exclusivamente masculino. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y más cuando nosotros empezamos a entender que un profeta era aquel que ardía por la palabra de Dios y que predicaba esa palabra de Dios. En ese orden de ideas, no solamente los hombres la predicaban, también las mujeres lo hacían. Y ahorita vamos a mirar algo muy interesante en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de los falsos profetas, sí, en Miqueas 3:5 en adelante nos va a hablar de los falsos profetas. No leo el texto, pero se los resumo. Miqueas denuncia falsos profetas, aquellos que profetizan porque les paguen, aquellos que cobran y si les pagan bien, ellos profetizan cosas buenas, pero si les pagan y si no les pagan, si es alguien pobre, entonces no profetizan algo bueno, por el contrario, les dice, pues de parte del Señor le va a venir guerra, infeliz, por no pagarme, ¿sí? Tremendo. Hay otros falsos profetas que son profetas de escuela, son profetas que se han formado, son profetas que tienen conocimiento, pero eso tampoco es un profeta. Hay algunos que pueden tener conocimiento, el caso de Isaías. Isaías tiene el conocimiento de escuela y también es profeta, pero no necesariamente
tiene que ser un formado para ser profeta. Piensen en Amós. Amós era un campesino y él lo dice, yo soy campesino, yo trasquilo ovejas, yo no soy hijo de profeta ni formado para ser profeta. Ahora sí, tengo una palabra del Señor y se las vengo a decir. Entonces, Amós es un clarísimo ejemplo de esto. Los profetas, ¿cómo hablaban? Y esto es un dato que a mí me pareció muy bonito incluirlo acá en esta introducción. Los profetas hablan de diferentes formas. Por ejemplo, utilizan el humor. En Jonás encontramos al pueblo de Nínive todo convertido, hasta los animales se convierten. Lo que pasa es que nosotros ahí no le entendemos el chiste a Jonás, pero en esa época eso es claramente una escena humorística. También tenemos profetas que profetizan a través de la ironía y la usan bastante. Aquí pongo un ejemplo del primer libro de Reyes, el caso de Elías, cuando están en la competencia con los profetas de Baal a ver cuál fuego del cielo cae primero, si el de Baal o el de Yahvé, y cuando los profetas de Baal llevan horas invocando a Baal y nada que cae fuego, empieza Elías con toda la ironía del caso, a ver, pero háganle más fuerte, porque de pronto es que su Dios está dormido, háganle, o de pronto es que ahorita está ocupado y no quiere escucharles, obviamente es con la ironía más absoluta. También pueden profetizar a través de la paradoja. ¿Cómo? A veces los profetas hacen cosas que para el pueblo son completamente raras. Por ejemplo, Oseas, Dios le manda a casarse con una mujer adúltera. Hoy día se discute si era prostituta o no, pero por lo menos sí sabemos que era una adúltera. Y Dios le dice, vaya, cásese con la adúltera. Y después vuelve y le dice, vaya y saque a la adúltera de sus malos caminos que volvió y lo dejó. Vaya, sáquela allá y vuelve y la trae a su casa. Eso es una paradoja. Un hombre de Dios casándose con una mujer de esa calaña es terrible, ¿no? Entonces miren cómo la misma vida del profeta se convierte también en palabra de Dios. Porque la gente miraba al profeta y decía, por ejemplo, en el caso de Oseas se casó con una prostituta, perdón, con una adúltera, más bien, porque el término prostituta ya nosotros lo pensamos es en prostitución como de la actualidad, pero quizás sea más bien una adúltera. Y cuando la adúltera viene y él la cuida y no sé qué, vuelve y esa adúltera lo abandona y le dice Dios, ahora ve y vuelves y traes a esa mujer a tu casa. Yo me imagino la cara de Oseas diciendo, no, pero señor, ¿qué le pasa? ¿Usted cómo va a poner en eso? O sea, me la jugó y tras de que la rescato una vez y ahora me la juega y usted me está diciendo, no, vaya, tráigala. Evidentemente Oseas vuelve y la lleva y la gente mira un gesto de estos y pues es extraño, pero ese gesto es palabra de Dios porque le dice el Señor a Oseas, así como tú rescataste a esa mujer una primera vez, yo rescaté a mi pueblo. Yo rescaté al pueblo de Israel, pero este pueblo me fue infiel y me abandonó y me engañó, se fue detrás de otros maridos y yo, que soy misericordioso, volveré a salir para volverla a enamorar, para volverla a traer, limpiarla, arreglarla y darle nuevamente dignidad. Entonces la palabra y las acciones del profeta se convierten en una sola cosa. Su vida misma es profecía para los otros, su vida misma, pero vuelvo y insisto, no quiere decir que porque su vida era profecía, entonces él se mantuviera calladito, ¿no? Él también hablaba, pero su vida mostraba palabra de Dios, sus acciones, por irreverentes que fueran, porque a veces eran unas acciones bastante, pero bastante irreverentes, como por ejemplo a Ezequiel dice el texto bíblico que amaba a su esposa, la amaba profundamente. Y resulta que Dios le dice, Ezequiel, hermano, su esposa se va a morir. Entonces Ezequiel, no, pero ¿cómo así? Sí, se va a morir. Y cuando se muera, no va a llorar por ella, ni la va a lamentar, ni nada. No va a hacer ningún rito de duelo por su esposa muerta. Y no va a llorar ni se va a lamentar por ella. Efectivamente, Ezequiel hace caso y lo hace de esa manera. Imagínense en todas las críticas que pudieron venir sobre Ezequiel porque no lloraba a su esposa. Yo creo que Ezequiel hubiera vivido en esta época, más de uno dice, uy, insensible. Eso por ahí ya tenía amante ese desgraciado, por eso es que no está llorando a su esposa. Hoy día yo creo que hubieran apedreado a ese pobre Ezequiel. Pero lo curioso es que finalmente Dios le dice, ahora vas y le dices al pueblo, cuando ustedes, pueblo malo,
le venga todo el daño que le va a venir encima, yo no voy a llorar ni un poquito por ustedes. No me voy a lamentar de lo malo que a ustedes les va a pasar. O sea, el gesto de Ezequiel se convierte en palabra de anuncio de castigo para el pueblo. Y así podría ponerles muchos otros ejemplos, pero yo creo que con esto ya queda muy claro, ¿no? Por obvias razones, mis queridos y queridas, el fin de un profeta no es el mejor. Casi siempre los profetas terminan mal, rechazados por el propio pueblo, muertos de maneras terribles. Dicen algunos textos judíos que posiblemente Isaías lo cortaron por la mitad con un serrucho. Jeremías siempre le dijo al pueblo, déjense llevar por las buenas para Babilonia, pero ni de fundas se permitan ni siquiera pensar el irse para Egipto. No se les ocurre irse para Egipto. Y el final trágico de Jeremías es que un grupo de gente lo coge y se lo lleva para Egipto. Entonces, si nosotros revisamos los profetas, siempre van a terminar realmente mal. Y lo curioso de eso es que termina mal porque el profeta muchas veces profetiza en contra de su propio pueblo. O sea, el profeta, si bien profetiza hacia afuera, por ejemplo, Jonás cuando le predica a Nínive, un profeta le pisa el callo a los de adentro. Ese es el problema del profeta. Y por eso es que lo llevan mal. Porque es que, como lo va a decir el texto bíblico, nadie es profeta en su propia tierra. O más bien, la profecía de un profeta no es bien aceptada por los suyos. Por eso siempre terminan los mismos suyos, los de su propio pueblo, los de su propia raza, terminan matándolos, persiguiéndolos, acosándolos. Eso lo vamos a entender muy bien en el Nuevo Testamento. Ya hablé un poquito del Antiguo, ahora hablaré un poquitico menos del Nuevo y muy rápidamente porque ya se nos va cortando el tiempo. Primera cosa que me parece importante destacar es que Jesús fue un laico profeta. Y ojo porque hago las dos señalizaciones de que Jesús fue un laico profeta porque fue así. Jesús no fue un religioso en su época como lo podrían haber entendido, porque lo explico bien. Para en esa época ser parte de la religión de la élite, tenían que tener una raza, digámoslo así, o pertenecer a una tribu especial que era la tribu de los levitas. Jesús no era levita, Jesús era de la tribu de Judá. Por obvias razones, él no podía estar dentro del sacerdocio de la época, él no era eso. Él que fue un laico común y corriente, pero eso sí, todo el ministerio de Jesús se entiende única y exclusivamente desde la profecía, más todavía. Aquí pongo varios textos, pero no los vamos a leer por tiempo, pero cuando se le acerca Jesús a los discípulos, les dice, venga, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dicen, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Si se dan cuenta, en estos cuatro son solo profetas. Elías, profeta. Juan el Bautista, profeta. Jeremías, profeta o uno de los profetas. O sea, la gente pensaba que Jesús era un profeta. Pero alguien puede decir, pues eso era lo que pensaba la gente, pero Jesús, ¿qué pensaba de él mismo? Pues resulta que en el Evangelio de Lucas nos aparece el, el mismo Jesús en sus propios términos, con su propia boca, hablando de esto. Dice, y voy a leer estos dos textos, el de Lucas 4:16 y el de Juan 4:44. Dice Lucas 4, vino a Nazaret, Jesús obviamente, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar los corazones quebrantados, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Isaías, ese texto que aparece en Isaías 61, Isaías lo dice de sí mismo. O sea, él como profeta dice, el Señor me ha ungido para esto. Pero mire lo que dice el Señor, lo que dice que en Lucas. Y enrollando el libro, Jesús lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.
y todos y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Si se dan cuenta que él mismo está diciendo de él, es que ustedes no me aceptan porque un profeta no es aceptado en su propia tierra. Él se está comparando con Isaías y él está diciendo es que ustedes no aceptan mis palabras porque un profeta no es aceptado en su propia tierra. Y en Juan 4:44 va a decir exactamente lo mismo. Dice el texto, desde el 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Des en cuenta que el mismo Jesús decía, mi ministerio es ministerio de profeta. O sea, Jesús está diciendo, yo actúo como un profeta. Y eso dentro de la academia hoy por hoy es más que aceptado. Jesús fue un verdadero profeta. Pero no solo Jesús. Pablo identifica también su ministerio con el ministerio del profeta. O sea, Pablo dice de él mismo que él es un profeta. Lo que pasa es que él lo dice de manera muy ingeniosa en la carta a los Gálatas en el primer capítulo. No voy a leer todo el pasaje, solamente el versículo que me interesa. Dice en el versículo 15, Gálatas 1:15, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó de su gracia, por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si se dan cuenta que Pablo dice de sí mismo, es que yo fui elegido desde el vientre de mi madre, está utilizando exactamente las mismas expresiones que utilizó el primer capítulo de Jeremías. Es exactamente el mismo. Tiene unas pequeñas variaciones, pero la idea es igualita, lo que identifica a Pablo con un profeta. De hecho, dicen algunos que toda la formación de Pablo está orientada para que finalmente él ponga a disposición del cristianismo su acción profética. Entonces, Pablo, podremos decir acá, no solamente es apóstol, Pablo cree de sí mismo que es un profeta. Más todavía, Pablo tiene tanta seguridad de lo que él es como profeta, que vuelvo y les digo, un profeta pisa los callos desde de los mismos de adentro, ¿sí? Que es principalmente hacia ellos a quienes les habla. Y es muy curioso cómo en Gálatas, también en el capítulo 2, versículo 11, Pablo le pisa los callos nada más y nada menos que a Pedro. Le dicen en el capítulo 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ese resistir cara a cara significa como ponerse en contra de Pedro. Pablo dice, es que me puse cara a cara, me puse en contra de Pedro porque era de condenar. O sea, Pablo dice, la actitud que tenía Pedro en ese momento, y ojo, ya es Pedro el que después de la resurrección, ¿no? Que no estamos hablando del Pedro antes de la resurrección, estamos hablando del Pedro mucho después de la resurrección. Y mucho después de la resurrección, Pablo está actuando como profeta, parándosele en la raya a Pedro. Obviamente, pues eso no gustaba mucho, ¿no? Lo curioso es que en la misma Biblia, y voy a saltar el último texto de Gálatas para ir al de Hechos, la misma Biblia va a decir que el cristianismo entero se debe entender desde la profecía. Resulta que en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles 16-21, que es justamente después del Pentecostés, dice el autor del texto de Hechos de los Apóstoles que, o más bien, pone en esa parte, en ese capítulo 2, versículo 16 en adelante, pone unas palabras que dijo el profeta Joel en el capítulo 2.
es exactamente el mismo texto. Cogió del profeta Joel y puso ese fragmento. ¿Por qué? Miren lo que dice, y solamente leo los primeros versículos. Versículo Hechos 2:16. Dice, mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Pedro, que es quien está hablando acá, le está explicando a la gente qué fue lo que pasó, porque la gente está sorprendida y dice, no, esta gente porque está hablando raro, ¿qué le pasa? No, eso deben estar, es como borrachos. Y entonces Pedro toma la palabra y empieza a hablar, les dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, ojo, sobre toda carne. Y miren lo que dice ahí, y vuestros hijos e hijas profetizarán. ¿Sí se dan cuenta de ese dato? Hijos, masculino plural, e hijas profetizarán. Según lo que dice el autor de Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo capacita a todo el pueblo cristiano para ser profeta, hombres y mujeres, porque deben ser los anunciadores de la salvación de Cristo según el Nuevo Testamento. Y tienen que pisar callos y tienen que hacer lo mismo que dijo Jeremías de destruir, derribar, arrancar, etcétera, etcétera, para edificar y construir. Todo eso lo tiene que hacer un profeta del Nuevo Testamento también. O sea, aquí el punto está muy claramente definido en que el cristiano, todo el cristianismo tiene que ser y ejercer su profecía. Esto no depende de pertenecer a una élite, ni pertenecer a un, yo qué sé, a un estrato, a una categoría especial, a una cúspide jerárquica, nada de eso. Todo el que recibe el Espíritu de Dios debe estar capacitado para profetizar. Y termino, mis queridos y queridas, con un par de textos de un profeta moderno. Que él es profeta no por el hecho de haber sido monseñor, y eso lo quiero dejar muy en claro, porque aquí voy a hablar de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y él fue profeta no, vuelvo e insisto, no porque haya sido obispo. Él fue profeta porque realmente fue un hombre de ojos abiertos. Y yo quiero simplemente mostrarles tres testigos de Monseñor Romero tomados de sus cartas aleatoriamente. De estos textos hay un jurgo y denuncia un poco, ¿no?, de cosas. Pero quiero que ustedes se den cuenta cómo Monseñor Romero pisa los callos y se van a dar cuenta. Dice el primer texto, que es tomado de una homilía del 31 de diciembre de 1978. Dice así: la Iglesia en el pasado se orientó hacia unos intereses económicos a los cuales lamentablemente sirvió, pero que fue pecado de la Iglesia, engañando y no diciendo la verdad cuando había que decirla. ¿Qué tal? ¿Qué tal este profeta hablando? En otra homilía del 11 de noviembre del 79 va a decir Monseñor Romero: qué vergüenza cuando se convierte el servicio religioso en una manera de ganar dinero. No hay escándalo más horroroso. ¿Qué tal este profeta? Y la cereza en el pastel de la homilía de Monseñor Romero el 24 de junio del 79 dice, y escuchen por favor estas palabras proféticas de este profeta: parece mentira que se multipliquen las misas solo para ganar dinero. Se parece al gesto de Judas vendiendo al Señor. Y bien merecía que el Señor tomara nuevamente el látigo del templo. La misa se somete a la idolatría del dinero y del poder cuando se usa para conestar situaciones pecaminosas, cuando se usa la misa para hacer ver al pueblo que no hay diferencias con la iglesia. Y lo que menos importa es la misa y lo que más importa es salir en los periódicos a hacer prevalecer una convivencia meramente política. ¿Cuánto hemos profanado la Eucaristía? Y aquí está hablando no de profanación de robo de hostias, sino de los cobros y de los abusos que se hacían en la Eucaristía en esa época. Hoy no, en esa época. Profetas. Por eso no eran queridos. Por eso a Monseñor Romero lo mataron como lo mataron. Y lo mató el mismo ejército del Salvador. En medio de la misa le metieron un tiro y lo mataron. Porque un profeta realmente es rechazado por su propio pueblo, por su propia gente, como lo hemos visto hasta este momento.
Y sin más, piensen en Jesús. Los mismos judíos, su propio pueblo, terminó matándolo. Y sus propios discípulos, uno lo vendió, otro lo negó, y los otros salieron corriendo y lo dejaron solo. Los suyos mismos lo abandonaron. Eso es un profeta. Eso es un profeta. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero no haberles aburrido. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por su ilustración, sobre todo su entusiasmo como nos transmite esta reflexión, que de verdad nos hace pensar si somos profetas o no somos profetas y qué clase de profetas somos. ¿Sí? Si estamos en realidad haciendo nuestro profetismo como católicos, como franciscanos o como simples ciudadanos ahí del montón. Yo creo que esto es una reflexión y esto es lo que se quiere con estas intervenciones de los hermanos y con esta formación. No tanto instruirnos, sino informarnos. Y a mí me parece que ahí es donde está la clave de todo esto. Porque instrucción hay mucha y uno la puede ver. Esta instrucción, ve video y toda la cosa. Pero que nos llegue al corazón y que interioricemos y que lo vivamos, ahí es donde está la cuestión. Yo no sé si los hermanos tienen alguna pregunta, algún comentario, que me gustaría oírlos. A mí también me gustaría oír a los hermanos. Impresiones. A ver, hermano Pinilla, me alegra verlo y saludarlo. Muy buenas tardes, hermanos. Qué alegría también verlos y también escucharlos. Pues en consonancia con la línea de la profecía, digamos lo que para mí, algo que viene siendo también profecía en los últimos tiempos, ha sido ver algo que se había perdido, ¿no? Porque realmente es una pérdida. Así lo disfracemos con palabras, pero fue una pérdida. Es el ver también el que en esta época, poquito a poquito, de a pasitos, de a pañitos de agua tibia, pero se está recuperando el profetismo en las mujeres. Hago la referencia no solamente a la invitación del Papa de volver a continuar nuestra historia teniendo la base bíblica, que es el fundamento no solamente de nuestra fe, sino de nuestra vida cristiana. Y segundo, retomando la vida de una de nuestras grandes santas que a veces queda allá en el altar, Santa Rosa de Viterbo. Una vieja que predicó, que habló como era, que le implicó el exilio con todo y familia, o sea, fuera de todo metió a los familiares dentro del rollo, pero que nunca cayó. Y creo que cuando se habla del profetismo precisamente es esa razón de no utilizar la palabra modestia o cordura por querer disfrazar la parte cobarde de decir las cosas como son en el momento que son, obviamente con la caridad necesaria, pero sin disfrazar. Creo que es una faceta muy importante. Realmente ahorita nuevamente con el recobro de que el Papa nos vuelve a decir que prácticamente es necesario volver a recuperar la esencia de nuestro laicado, es decir, de nuestro profetismo, de nuestro sacerdocio, de nuestro reinado, que no puede ser ni comparado, ni empañado, ni tapado por el hecho del clericalismo, de los cuales muchos de los laicos somos responsables, y cómo este auge no es palabra de Dios que se quedó en el Antiguo Testamento o que está recluido en el Nuevo Testamento, sino que todavía se impera en la vida del cristiano y nos exige sobre todo ser coherentes con el sí que un día dimos en un bautismo. Y peor aún, tomando el ejemplo de Santa Rosa, que un día dijimos ante una regla. Ese es mi aporte. Gracias, hermano Cristian, muy amable. ¿Alguien más? ¿Algún hermano quiere hacer un eco, una resonancia a lo que nos ha dicho el hermano Edwin? A mí por lo menos me encantó, muy indicado, sereno, conciso y preciso. Y pues queriendo seguir la conversación en esta misma materia de todo lo que es la Biblia, que es muy extensa, me parece muy apropiado el tallerista o hermano
que nos está induciendo a ir a la Biblia y a adentrarnos en cada uno de sus escritos. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga y lo siga iluminando. Amén. A ti, hermanita, Bueno, muchas muchísimas gracias, gracias Martí. tus palabras. Hermanito Ligorio, yo Espérate, quiero espérate. agradecerle el haber invitado de nuevo a Escúchame, Edwin. Beatriz. Está Beatriz Camacho primero, por favor. Ah, Sí, claro, Gracias, claro. gracias. gracias. No, Bueno, pues yo que prende el micrófono, hermana. Beatriz, active el micrófono. Beatriz Camacho. ahí sí me oyen. Sí, señora. Bueno, no, que yo quedé un poquito confundida con la diferencia entre un profeta y un vidente, porque pues yo entendí que un vidente es como que el que ve cosas extrañas como si fuera un adivino, no sé. Poco más o menos, sí. Poco más o menos, sí, hermanita. Un vidente es el que ve cosas ocultas. Es aquel que conoce situaciones mistéricas, por ejemplo, misterios. ¿Dónde está, por ejemplo, las burras que se perdieron? Por ejemplo, en el caso de Saúl. Entonces le dicen, mire, las burras están en tal lugar, ¿sí? Pero porque se le revela de manera misteriosa. Un profeta no es eso. Un profeta predica la ley de Dios, predica la palabra de Dios, por eso la conoce y cuestiona la sociedad desde la ley de Dios. Y ese es el punto importante. Un profeta cuestiona las irregularidades del pueblo de Dios y de la fe desde la misma palabra de Dios. Estamos por eso el profeta pues siempre está atento a mirar qué es lo que está pasando y cómo lee esas situaciones desde la palabra de Dios que él conoce, desde la Torá. Ah, ya, hermano, y también en cuanto a Isaías, he oído decir que Isaías, hay 3 Isaías, que no fue uno solo. Sí, señora, aunque eso daría para un curso larguísimo, pero sí, se habla de los 3 Isaías. El Isaías original es la primera parte del libro de Isaías, que se le llama el proto-Isaías. El segundo Isaías ya no es el Isaías original, sino que es quizá como un discípulo o unos discípulos de Isaías, que se le llaman el Deutero Isaías, y la última parte del libro, otros discípulos más lejanos de Isaías, que se le llama el Trito Isaías. ¿Sí? Pero, vuelvo, insisto, eso ya da para un jurgonón de cosas. Ay, gracias, hermano. A usted, Muy, hermana. muy buena su explicación sobre los profetas, muy importante, y de verdad son muy sufridos en realidad también los pobres profetas. Sí, Por eso que yo- muchísimas gracias y que ojalá nos vuelva a traer otras cosas o, bueno, de la palabra de Dios, de la Biblia, de todo, porque pues es muy importante es saber y conocer bien la palabra de Dios. Muy bien, y sobre todo Muchas gracias, Beatriz hermanita. Mariño, por favor. Hermanito Ligorio, reitero el agradecimiento de haber invitado a Edwin. Me encantan las intervenciones de Edwin. Son divertidas, dinámicas, documentadas. Se le nota el manejo de su materia. Si uno se metiera a hacerlo, pues viene y lo prepara con mucha antelación y lo repite y lo hará lo mejor posible, pero él tiene un manejo vital del tema que exponga. Entonces, quiero reiterar ese agradecimiento por los excelentes invitados que usted nos ha traído en cada oportunidad. Gracias. Con mucho gusto, hermana. Y vaya buscándome otros también, que hay muchos excelentes. Y en los hermanos hay muchos talentos. Entonces queremos rescatar eso, ¿sí? Rescatar los talentos y vamos buscándolo ahí. Porque ya uno ya está pasando, ya cuando llega a unos 45 años ya está cogiendo la curva de para abajo. Entonces yo creo que ya hay que darle oportunidad a otros jóvenes. Así estén calvos como el hermano viven, pero es de la ciencia, no es porque... Ok, listo. Una Sí, mente eso es cuestión brillante. es Es cuestión una de la mente cintura. brillante, Una mente hermano. No, brillante, no. sí. Por ejemplo, Cristian también está por ahí candidato. Bueno, listo. ¿Quién más sigue por ahí que quiera comentar algo? Bueno, yo quiero preguntar, podemos catalogar en el día de hoy algunos profetas, ¿no? Podríamos decir que el Papa Francisco es un profeta, ¿sí? Sí, yo creo, hermanita, que, bueno, el Papa Francisco
pero yo iría un poquitito más allá, y hay mucha gente en la iglesia que es incisiva, perdónenme la expresión, que es cansona, pero me parece que es ahí donde está el profetismo. Gente que no tiene reconocimiento, mucho laico que perdónenme nuevamente, fastidioso. Laicos que son fastidiosos, pero son fastidiosos porque les interesa justamente que las cosas cambien, que las cosas mejoren, y que lo que hacen es predicar la palabra. Finalmente no es otra cosa, y cuestionar a la gente desde la palabra de Dios, que es por ahí por donde se enfoca la profecía. Y el llamado, como lo decía el hermano Ligorio ahora, es a que nosotros, cristianos, católicos, franciscanos, deberíamos ejercer mucho nuestra profecía. Lastimosamente, nosotros a veces por la malsana prudencia, y ahí utilizo algo que sugería más o menos Cristian hace un rato, la malsana prudencia, no somos capaces de decir las cosas porque tenemos miedo de decir, y como que nos pasamos de ser ovejas a ser borregos, ¿sí? Y espero me entiendan muy bien lo que estoy diciendo. Borrego porque hacemos lo que todo el mundo dice y pensamos como todo el mundo piensa, y un profeta no es eso. Si un profeta se mete a ser un borrego, pues no va a ser profeta. Jesús fue realmente una piedra en el zapato para su época, y por eso lo mataron. Porque al hermano Francisco sus mismos hermanos lo sacaron de la fraternidad, y ustedes lo saben. Francisco de Asís, sus mismos hermanos lo echaron. ¿Y por qué se dio eso? Pues porque se convirtió con sus gestos y quizá con sus palabras en una piedra en el zapato, ¿no? Muchos quizá en la historia que fueron catalogados como herejes, lastimosamente no entendieron que eran profetas, y que con el paso de los siglos se han ido poco a poco rehabilitando esas personas, pero pues esos ya son errores históricos que quedan así. Muy bien, hermano Edwin. ¿Algún otro comentario, alguna otra opinión? Yo creo que esto, más que comentar aquí, yo creo que es para reflexionar y ponerlo a digerir, ¿sí? Yo creo que lo que necesitamos ahora es una digestión mental profunda y seria, porque en realidad si hemos sido llamados a una vocación, eso es un regalo, es un llamado. ¿Sí? Y yo siempre pregunto ahí, bueno, ¿estamos fieles a ese llamado o no? ¿Estamos siendo auténticos o sencillamente asistimos a una reunión, vamos y nos dice el hermano Edwin, el otro el hermano el Ligorio también, de vez en cuando sale con sus pendejadas por ahí, no sé, pero ¿y qué? ¿Y volvemos a la casa y seguimos lo mismo? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Entonces yo creo que esto lo que se ha querido, y a través de este año, a través de estos medios, que esto ha sido una bendición, como lo dice el hermano Edwin, es unirnos, reflexionar y formarnos. Es que la formación es dar forma franciscana, no es instrucción franciscana. Franciscanos, hay mucha gente que son doctores en franciscanismo, pero no son franciscanos. Y en cambio aquí hay un poco de hermanos, hermanas, que no saben mucho de San Francisco, pero son verdaderos franciscanos y verdaderas franciscanas. Yo creo que ahí es donde debemos apuntar. Hermano Edwin, muchísimas gracias una vez más. Un abrazo aquí telepático, porque de esta manera, como y además yo estoy lejos, vea, usted me está tratando de pasar un puente, ¿no? Pero no he podido todavía. Ok, hermano. A los hermanos, hermano Benigno, muchas gracias. Un abrazo, me alegra mucho verlo otra vez por acá. Saludos a los norteamericanos allá, cuidado con Trump, ¿no? Perdón, adelante pues allá. Felicidades y buenas tardes. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, con otro tema también muy interesante de formación franciscana. Un abrazo de paz y bien. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda su paz. Amén. Bendiga como sus hijos e hijas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo, hermano. Felicidades y buenas tardes. Gracias. Dios los bendiga. Un gusto verlos. Esto queda colgado. Muy bien, hermano.